Preparación, día 29. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. La liturgia de la Iglesia enseña que San José cooperó en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la salvación, y es verdaderamente un misterio que se ha completado en él, que él sea un ministro de la salvación. San Juan Pablo II. Dios ha sanado a muchas personas por la intercesión de San José, como a Santa Teresa de Ávila, quien en varias ocasiones le dijo a la gente cómo, estando ella tan enferma y considerada ya medio muerta, experimentó una sanación milagrosa después de haber rezado a San José. Santa Teresa del Niño Jesús habría muerto de pequeña si no hubiera sido por la intercesión de San José. Sus padres, los santos Luis y Celia, eran muy devotos de San José, y a 2 de sus hijos le pusieron su nombre, pero desafortunadamente fallecieron al nacer. Cuando Celia volvió a embarazarse, creía que el bebé en su vientre era un niño y planeó ponerle José, pero al nacer vieron que era una niña y decidieron ponerle Teresa. Poco después de nacer, Teresa enfermó gravemente sin que nadie supiera la causa de la enfermedad. Su madre, que ya había padecido la muerte de otros 2 hijos, se sentía sumamente triste porque aunque se entregaba a la santa voluntad de Dios. Temiendo la muerte de la pequeña Teresa, Celia se hincó delante de una estatua de San José que tenía en su dormitorio, pidiéndole al santo que sanara a su hija. Milagrosamente Teresa se curó. Su madre escribió lo que había sucedido con su pequeña Teresa. Subí a mi cuarto. La pequeña Teresa estaba en el primer piso con la nodriza. Me arrodillé a los pies de San José y le pedí la gracia de la sanación para la pequeña, aunque aceptaba la voluntad de Dios. No acostumbro llorar, pero mientras rezaba lloraba. No sabía si bajar, pero al final decidí bajar. ¿Y qué fue lo que vi? La bebé estaba mamando vigorosamente y no dejó de hacerlo hasta la 1 p.m. Babeó un poquito y se dejó caer hacia atrás en los brazos de la nodriza como si estuviese muerta. 5 personas estábamos a su alrededor, todos pasmados. Una empleada lloraba y sentía que se me helaba la sangre. La bebé parecía no respirar. Como no veíamos ningún signo vital, no nos inclinamos para tratar de sentirlo, pero ella se veía tan calmada, tan en paz, que le agradecía a Dios por haberle permitido morir de forma tan suave. Después de un cuarto de hora, mi pequeña Teresa abrió los ojos y comenzó a sonreír. San José ofrece esperanza en tiempos de enfermedad. Si tú o alguien que conoces está enfermo, recurre a San José. Jesús quiere que acudas a tu Padre Espiritual y le pidas la ayuda y la sanación. Dios sabrá si la otorga, si nos da la salud o no, pero no es malo pedir como lo hizo Santa Celia por su pequeña Teresa. Si tú o un ser querido reciben sanación, no olvides que seguirás sufriendo en la vida. Santa Teresa fue sanada de pequeña, pero sufrió muchos otros trastornos en la vida y sucumbió ante la muerte. Incluso Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos, volvió a vivir. Por lo tanto, sea que experimentes una sanación física o no, San José siempre ofrece esperanza de llevar una vida libre de enfermedades, pero solo en el cielo. San José te ayudará a abandonarte a la divina providencia, sea cual sea su designio. Como San José, vivamos cada día de acuerdo con la disposición de la providencia, haciendo todo lo que Dios sugiera. San José Marelo. Hermosos hijitos, amados de mi corazón, amados por Jesús y María. Bienvenidos a este encuentro. Nos quedan 5 momentos antes del retiro que vamos a vivir. Y hoy vamos a empezar dentro de ese servir a Dios, dentro de ese unirnos con Dios a través del servicio. Vamos a conocer cómo vamos a custodiar los frutos que hemos recibido en esta consagración. Cómo vamos a hacer que ese fruto no se pierda. Por eso nos vamos a disponer con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Santísima Virgen María, tú, llena de gracia, criatura sin igual, acógenos como acogiste a Jesús. Ponnos junto a Él, bajo la custodia amorosa de San José. De ti pedimos la intercesión, Madre amada. ¿En quién más podemos confiar si no es en la Madre? Que nuestros corazones descansen en esa certeza. ¿En quién más podemos confiar sino en San José, nuestro Padre espiritual, en quien tú confiaste? Amadísima Esposa del Espíritu Santo, te pedimos que vengas con Él, nos visites en esta charla y te quedes con nosotros para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, dispón nuestros sentidos para que podamos entender todo lo que tú quieres decirnos. Bueno, ¿cómo vamos a custodiar entonces todo esto que hemos aprendido? Porque muchos de ustedes, muchos me han escrito, qué consagración tan bonita, qué gracia, mejor dicho. Y entonces mi corazón se siente como feliz de poder saber que han vivido tan profundamente como esta consagración. Estamos a 5 días de culminar la preparación, faltan 5 días. Ha sido un camino que hemos hecho juntos de más de un mes. Empezamos el 20 de septiembre y este video se está grabando 22 de octubre. Imagínense, ha sido un camino que hemos hecho juntos más de un mes. Nos hemos tenido muy cerquita los unos a los otros, hemos aprendido los unos de los otros. Yo aprendo de ustedes diariamente, bendigo sus vidas, pido a Dios que les conceda perseverancia final y me uno a todas sus intenciones y también a su alegría de haber vivido esta preparación. Pero esta preparación no puede quedarse simplemente como en algo de un mes, ¿cierto? Es que ha hecho esta preparación, nos ha mostrado que tenemos alternativas diferentes a las que propone el mundo para definirnos como hijos de Dios y poder plantear un proyecto de vida diferente. He dicho la palabra clave de estos 5 encuentros que faltan. Este de hoy, digamos que es la introducción a lo que llamaremos proyecto de vida. ¿Cómo voy a hacer para custodiar esos frutos que Dios ha querido poner en mí y a través de mí en otros? En estos encuentros hemos querido recordar constantemente cuál es el propósito de la consagración a San José, y es conocer, amar y servir a Dios. El mundo nos propone muchos modelos, y si ustedes se van de pronto a otras denominaciones cristianas o a otras personas de fe que quizá no tengan la fe católica, ellos les van a sugerir otros modelos de fe, otros modelos para imitarlos, ¿cierto? Nosotros hemos querido apelar a San José porque sabemos que es un santo
que sobresale por encima de todos los demás santos, porque Él fue quien tuvo más comunión con la Santísima Trinidad después de la Virgen María. Entonces, digamos que es una consagración que nos puede comunicar esa gracia de tener nosotros también esa común unión con la Santísima Trinidad. Y como ya hemos visto, el mundo no nos puede satisfacer y no puede llenar el abismo que hay en nuestro corazón esperando por el amor. Lo que leíamos en el Salmo, un abismo llama a otro abismo. El abismo y el anhelo de mi corazón llama al abismo que hay en Dios, el abismo insondable de sabiduría, de amor, de plenitud, que yo quiero poseer y que quiero que me posea. Entonces, aunque haya otras personas que nos recomienden quizá otros caminos, nosotros hemos querido apelar a los mismos caminos que apeló Jesús. Jesús, de quien se valió para que custodiara su ser físico, espiritual, moral, familiar, su ser divino, porque Él no dejó de ser Dios mientras estaba entre nosotros. Él se abandonó al cuidado de San José. Y fue San José fundamental en este plan salvífico. Él custodió al que sería, salvó al que sería el Salvador. Imagínense esa grandeza. Enseñó a hablar a quien es la palabra de Dios. Entonces, la grandeza de San José para nosotros es algo que, mejor dicho, tiene sus límites en Dios mismo, porque Dios mismo es quien lo ha poseído. Por eso hemos apelado al corazón de San José para que sea nuestro modelo de cómo amar a Jesús, cómo conocer, amar y servir a Jesús. Es lo que hemos hecho todo este camino, no hemos hecho nada más. Resulta que a todos les hemos puesto una semilla. Cuando ustedes empiezan a ver cuántas personas inician una consagración, en esta ocasión iniciaron más de 600 personas una consagración. Sin embargo, para las inscripciones de Eucaristía virtual y las consagraciones presenciales, no tenemos entre todos 120 inscritos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pudo haber pasado con el resto? ¿Cierto? También nos preguntamos nosotros al momento de impartir esta consagración, ¿cómo podemos hacer para que esta consagración dé un fruto permanente? Entonces nos vamos a referir en esta charla a la parábola de Mateo 13, versículo 4. Versículo 3, la parábola del sembrador. Decía, salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, las semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida, por no tener profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto,
una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a leerla nuevamente porque son las palabras de nuestro Señor, en las cuales nos queremos poner bajo su custodia y las que queremos atesorar en nuestro corazón. Parábola del sembrador, Mateo 13, versículo 3. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos ver que nosotros somos esos diferentes campos donde ha caído la semilla de esta consagración, en la que hemos querido fundamentar o dar como elemento principal la palabra de Dios, ¿cierto? Ven que siempre nos apoyamos en textos bíblicos, que siempre nos apoyamos en la doctrina de la Iglesia a través del catecismo de la Iglesia, de libros santos, que nos apoyamos en todas estas cosas que sabemos que vienen de Dios, porque así el Señor lo confirma. Sin embargo, nosotros hemos sido esos terrenos diversos donde esa semilla ha caído. Ya vamos a leer la explicación de la parábola. Quiero hacer esta pequeña anotación porque sucede lo mismo cuando vamos a misa, cuando vamos a la Eucaristía. Cuando vamos a la Eucaristía, nuestro Señor riega la semilla entre los distraídos, los que están en el celular, los que no prestaron mucha atención, los necesitados, los atentos, los devotos, los fervorosos. Ustedes ven que el Señor siembra la semilla en todos, pero no en todos da un fruto. El proyecto de vida que con la ayuda de Dios vamos a abarcar en estas 5 charlas, de la que hoy es la introducción, se va a fundamentar en eso. ¿Cómo voy a ser yo tierra fértil donde la semilla puede dar un fruto? Leamos la explicación de la parábola del sembrador. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta la tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce,
uno 100, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos está ya dando pistas claras de lo que va a pasar en este proyecto de vida que vamos a construir juntos de la mano de Dios con la intercesión de la Virgen y San José. Cuando nosotros nos disponemos a acoger la palabra de Dios, el mismo Evangelio, el mismo Jesús, nos está anticipando lo que va a venir. Van a suceder 3 cosas, según lo que Él describe en el Evangelio. Lo primero que nos va a suceder es que al querer acoger la palabra, la vamos a acoger efectivamente, pero no la vamos a entender a la primera. No vamos a comprender quién es Cristo, que es la palabra de vida. No vamos a comprender inicialmente qué es lo que Él quiere de mí. No vamos a entender muy bien qué es lo que nos quiere decir cuando vamos a la Lectio Divina, cuando queremos vivir como vive un consagrado a San José. No vamos a entender eso. Sin embargo, Él nos presenta como los 3 escenarios y también nos presenta un último escenario que es como lo que sí puede pasar. Bueno, entonces vamos caminando hacia allá, hacia lo que Él quiere que suceda en nuestras vidas con la ayuda de su gracia. Entonces, dice, la semilla cayó en el camino y las aves se la comieron. La explicación es esta. Nuestro enemigo espiritual nos robó la semilla, la arrebató de nuestro corazón porque no la entendimos. Entonces, acogimos, pero nos fue quitado ese fruto por la falta de entendimiento, por la falta de disponernos para la formación. Eso fue lo que pasó. Por la falta de tener mis potencias orientadas hacia Él, la semilla en mí no puede dar un fruto. Las potencias del entendimiento, la voluntad y la memoria, como yo no las tengo orientadas completamente hacia Él, viene el enemigo malo y nos roba el fruto que habíamos acogido. Miremos lo que dice textualmente. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Las personas logramos acoger, pero no por mucho tiempo, la palabra, como para que dé un fruto. No se queda en nosotros ese tiempo suficiente, porque el enemigo malo sabe que si la palabra se queda en nosotros el tiempo suficiente, nosotros seremos fecundos en un amor verdadero, como lo fue la Santísima Virgen María, bajo la atenta mirada y la custodia de San José. Bueno, ese es como el primer escenario, que yo no entiendo la palabra que estoy acogiendo, yo no entiendo lo que estoy leyendo, yo no entiendo lo que Dios quiere de mí. Entonces fácilmente se me arrebata y no doy el fruto. El segundo escenario es el que fue sembrado en pedregal. Las piedras simbolizan o representan en la vida del cristiano las tribulaciones. Y lo que viene con las tribulaciones es que nosotros damos un fruto, pero en la inconstancia, no en el bien ni en la virtud. Entonces, si lo primero era que yo acogía la palabra, pero me la quitaban porque yo no la entendía, es decir, la acogía pero no la entendía, entonces no me apropiaba de ella, no la encarnaba verdaderamente, entonces me la quitaban. Asimismo, con las piedras, es como otra manera de quitarme la semilla. ¿Quién me va a quitar la semilla en este momento? No va a venir el tentador ni el
demonio directamente a quitarte la semilla, como sucede en el primer escenario, sino que viene una tribulación. Escuchemos nuevamente. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Es como esos que con gozo viven una Eucaristía, hacen una lectio divina un día, 2 días, viven una consagración una semana, 2 semanas, pero llega un momento y se les va como apagando el entusiasmo. Porque miren que incluso los inconstantes pareciera ser como que se iban a dar fruto. Pero al momento la alegría pasa, como no tiene tierra donde echar raíces esa semilla, también es arrebatada. ¿Por qué? Por las tribulaciones. En este caso las tribulaciones son el sol. Vamos identificando elementos también del desierto, el sol, el calor. Se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra y sucumbe enseguida. Es impresionante cómo muchos de estos somos nosotros. Cómo nos da tanta felicidad cuando nos anuncian que van a empezar una nueva consagración. Incluso vamos a ir a un retiro espiritual. Entonces van súper dispuestos, viven ese retiro. Pero en ellos la semilla no puede dar un fruto. ¿Por qué? Porque donde están sembrando es en la inconstancia. No están sembrando en la virtud. Esas tribulaciones fácilmente roban el fruto de los retiros espirituales, el fruto de un rosario, el fruto de una consagración, el fruto de una Eucaristía. Rápidamente viene la tribulación, viene el sol abrasador y quema todo lo que hay abajo. Esa es otra manera de nosotros regalar nuestra semilla. Si la primera era por la falta de entendimiento, la segunda es por la inconstancia. Y la tercera es: el que fue sembrado en espinos oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra. Qué triste, nuestro Señor, todos los enemigos que tiene en nuestra vida. Cuando no es nuestra falta de entendimiento, nuestra dureza de corazón para acoger verdaderamente una palabra, es una tribulación que nos lleva fácilmente a la inconstancia y abandonamos el camino del bien que nos hemos propuesto hacer. Y cuando no, es que el mundo nos está seduciendo constantemente. El mundo nos está seduciendo y nos está diciendo: mire, usted puede, en lugar de dedicarle tanto tiempo a eso que usted está haciendo, a rezar rosarios no sirve para nada. ¿Cómo esta persona puede hacerse rica de la noche a la mañana invirtiendo en criptomonedas, invirtiendo en bitcoins? ¿Cómo esta persona sí puede hacerse rica y usted no? Deje tanta rezadera. Las seducciones del mundo nos hablan de muchas maneras. Y lo más triste es que todas estas seducciones lo que nos hacen es que nosotros perdamos el tesoro precioso que Dios ha puesto en nosotros a través de la vocación. Lo que veíamos en los encuentros anteriores, como la teología del cuerpo o esa forma de yo relacionar, de yo unir mi cuerpo, mi ser por entero, no solo mi alma, sino mi cuerpo también, comprometerlo con Dios, comprometerlo y entregárselo a Dios, me entrega una vocación. A mí me entregó una vocación de esposa, a muchos de ustedes pueden entregarle una vocación de misioneros, unos misioneros religiosos,
unos misioneros sacerdotes, unos misioneros contemplativos. Todos estamos llamados a la misión. Diferentes formas hay y el matrimonio es una, pero también lo es la vida religiosa. Entonces, ¿qué hacen todos estos ataques a la semilla guardada? A mí algo que me llama mucho la atención es por qué el demonio está tan interesado en que nosotros no acojamos la palabra verdaderamente. ¿Por qué está tan interesado en robar aquello que Dios pone en nosotros? Como yo desconfío tanto del demonio y confío tanto en Dios, yo lo que hago es hacer todo lo contrario a lo que Él está invitando y a lo que está proponiendo. La invitación entonces es esta, de forma completa y global. Tenemos 3 enemigos: el demonio, la carne y el mundo, en ese orden. El demonio representado en las aves que se comen la semilla. La carne representada en las piedras, la dureza de nuestro corazón que nos lleva a la inconstancia, que yo no puedo perseverar. Y el tercer enemigo, el mundo, que nos lleva a anhelar todo aquello que es creación y no que es creador. El mundo nos lleva a que centremos nuestra mirada en las cosas creadas. Y si yo las puedo crear, mejor. No me lleva a centrar la mirada en aquello que es Dios, sino que la quita mi mirada y la pone en las riquezas. Y la pone, como dice aquí, las preocupaciones del mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué carro voy a comprar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué colegios van a estudiar? ¿Qué trabajo tengo entonces que conseguir que satisfaga todos estos estándares de vida que me he propuesto? Y uno dice, 3 enemigos muy fuertes, de los mismos enemigos que habla Conchita en el libro de las virtudes y de los vicios. Ella habla de esos 3 enemigos. Y a esos 3 enemigos es que ella le hace la guerra con las virtudes que Jesús le dice que cultive y que él mismo le enseña. Todo lo que hemos comentado en esta consagración es un camino que nos invita a nuestro Señor a que nosotros recorramos para hacer terreno fértil, que es aquel terreno, dice, pero el que fue sembrado en tierra buena. ¿Cuál es esa tierra buena? ¿Cuál es esa tierra buena donde el Señor quiere poner esa semilla? Si ustedes ven la tierra buena, yo no sé quiénes de aquí son o tienen contacto con la agricultura. En algún momento de mi vida pues tuve como contacto con eso porque, bueno, teníamos como una propiedad rural y podíamos ver cómo se preparaba la tierra para coger la semilla que se le ponía allí y cómo esta semilla al cabo de un tiempo brotaba, lo mismo que dijimos en la Lectio Divina, yo no sé si lo recuerdan, que el fruto cuando se pone es la lectio, ese fruto es la lectio, cuando se acoge es la meditatio, cuando germina y brota por allá un palito, un tallito, ese es la oratio, y cuando crece y se desarrolla como una planta grande, es la contemplatio. Ya es que yo vivo en un mundo donde Dios es lo más importante para mí, porque yo le hablo y Él me contesta, yo le pregunto y Él me responde, yo comento, digo un pensamiento, le ofrezco una oración y Él tiene palabras para contestarme, pero sobre todo mis sentidos están orientados a Él, a verlo a Él. Entonces se vuelve un diálogo, la vida se vuelve un diálogo profundo de amor. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la consagración que estamos preparándonos para vivir? Resulta que el día de la consagración, ese día vamos a recibir una promesa de parte de Dios en el diploma que vamos
a entregarles, pero también un compromiso de vivir como verdaderos hijos y de hacer todo lo posible por disponer esa tierra para que Dios la fecunde, para que Dios pueda dar un fruto en ella, esa tierra que es mi vida. En las charlas siguientes vamos a ver lo que sería un cristiano a la manera de San José, lo que sería un cristiano que tiene por único Dios a nuestro Señor. ¿Cómo vive un josefino? Pero vamos a empezar diciendo cómo no vive, ¿cierto? Y describiendo más a profundidad eso que ya hoy comentamos, que son las formas como el demonio, la carne y el mundo me roban el fruto que Dios quiere dar en mí por anticipado. Me lo roban desde que es una semilla. Y es que el demonio es muy astuto. Él no se roba el árbol, porque ya sabe que el árbol está fuerte y está arraigado y va a ser difícil. Él se roba la semilla, que todavía está bebé, que todavía está desarraigada, que todavía está allí en su esencia pura y está esperando ser acogida. Él no se va a robar el árbol, él no es bobo, él se va a robar la semilla porque es pequeña, porque es fácil de usurpar, de reemplazar, porque para él va a ser más fácil. Entonces, esa primera parte de nuestro proceso espiritual implica que nosotros nos dispongamos a vivir un desierto que es lo que vamos a conocer en el desierto, en el retiro de desierto. Digamos que desde ya estamos como preparando ese retiro que vamos a vivir. Por eso es muy importante que, mejor dicho, se vean todas las charlas hasta que las culminen, esas 5. Vamos a intentar montarlas lo más pronto posible para que se las puedan ver y asimismo puedan vivir ese retiro, ¿cierto? Y que dé un fruto generoso. Esa tierra, entonces, todos aquellos que tienen contacto con la agricultura se dan cuenta que la tierra en donde uno pone una semilla no es una tierra llena de basura, no es una tierra llena de, qué sé yo, de piedras. No, es un terreno, incluso uno lo mueve, lo que hacen con el arado, mueve el terreno, lo remueve para que éste esté a punto. Y cuando caiga la semilla misma es quien se encarga como de apretar, de abrazar ese terreno que está ahí. Porque si la tierra está muy dura, ya no es fértil, ya es como un terruño, una cosa dura que es difícil de penetrar. En cambio, si está así como preparada, la semilla cae y da un fruto. Hoy les pregunto, en el nombre de Jesús, ¿cuál de esos 3 enemigos es más fuerte en ustedes y tiene mayor autoridad? ¿Cuál de esos 3 enemigos quizá ha evitado que ustedes vivan a plenitud una vida de conversión? Quizá ha sido la seducción de las riquezas, o quizá ha sido esas preocupaciones del mundo. El Señor dice, preocúpate por mi reino y lo demás viene por añadidura. Asimismo, quizá hemos sido nosotros mismos quienes hemos saboteado nuestro proceso de conversión, porque nuestra voluntad está completamente inclinada al demonio, está inclinada al mal, está inclinada a las cosas impuras. Por eso nuestro corazón se ha endurecido y no es semilla en la cual el Señor pueda hacer germinar la palabra. Esas piedras quizás son nuestra dureza de corazón que nos hace llevar una vida inconstante en la vida de fe. Que estamos muy alegres unos días, pero luego se nos pasa la alegría, nos viene incluso hastío de las cosas de Dios. O quizá
por nuestra vida, que no está a la luz de los sacramentos. Tenemos puertas abiertas de par en par al demonio, que impiden que yo entienda, acoja, comprenda con la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios. Todos aquellos que se cierran a la vida del Espíritu, se cierran al mismo Dios. Y viene el tentador y roba la semilla con facilidad. No tiene que hacer ningún esfuerzo, porque quizás esas puertas están abiertas de par en par y él ni siquiera tiene que tocar la puerta para entrar. Tiene las llaves de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que en esta charla nos lleves a profundizar, que nos lleves a leer cuáles son esos frutos que yo estoy dando para gloria tuya. ¿Cuáles son esos frutos en la coherencia de vida cristiana que quizá nos hemos privado de vivir y de acoger? Te pedimos, Señor, que puedas revisar nuestro corazón con tu Espíritu y desplazar todo aquello que a ti no te da la gloria. Por la intercesión de la Virgen María lo suplicamos, te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, con fe, con amor. En ti esperamos. Dispón nuestro corazón para que sea tierra buena, donde puedas dar un fruto al 100, al 60 y al 30. Y ese fruto alcance hasta la vida eterna. San José, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en los próximos encuentros estaremos desarrollando lo que es este proyecto de vida tan bonito, proyecto de vida en Dios, que custodie los frutos, que custodie esa semilla que Dios quiere poner en nosotros y con ellos los frutos. Un santo día, una santa tarde o una santa noche en la gracia de Dios. Los queremos mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.